Bueno, ya hemos visto el concepto de los índices, cómo crear índices, los distintos tipos de índices, cómo borrar índices. Hemos visto cómo crear los índices en el momento que se crea la tabla, pero podemos crear los índices a tablas que ya existen y que no tienen definidos índices para ciertos campos, porque es muy común que cuando desarrollemos el sistema, a medida que va teniendo más filas las tablas, a un momento ciertas consultas se vuelven lentas y en ese momento tenemos que empezar a crearle índices a las tablas. Podemos agregar un índice a una tabla existente. Para agregar un índice común a una tabla libros, vamos a escribir create index y guión bajo editorial, si le vamos a dar ese nombre, on, el nombre de la tabla, libros, y entre paréntesis, el o los campos por el que vamos a crear el índice, en este caso editorial. Entonces, para agregar un índice común a una tabla existente, o sea, ¿por qué es un índice común? Porque ponemos index acá. Usamos create index. Indicamos el nombre sobre qué tabla y el o los campos los cuales se indexará entre paréntesis. Para agregar un índice único a una tabla de libros, vamos a escribir create unique, el nombre del índice, on, el nombre de la tabla que le vamos a agregar al índice, y el o los campos por el que vamos a crear el índice. Entonces, si es un índice común, es create index. Si es un índice único, create unique index. Para agregar un índice único a una tabla existente, como vimos, un índice primario no puede agregarse. Se crea automáticamente al definir una clave primaria. Veamos la ejecución y pasemos al MySQL Workbench. Vamos a borrar la tabla si existe libros. Vamos a crear la tabla libros sin ningún índice, en realidad con un índice que es el que se crea automáticamente cuando definimos el primary key. Entonces, como estamos viendo, la tabla libros tiene un índice que es el primary, que es el que se crea automáticamente. Ahora vamos a crear un índice llamado i-editorial en la tabla libros por el campo editorial. Tendría sentido si hacemos luego muchas búsquedas por dicho campo, por editorial. Bueno, hemos creado el índice. Si queremos ver ahora los índices definidos en la tabla libros, aparece el índice que acabamos de crear con create index. Y vamos a crear un índice único por los campos título editorial de la tabla libros. Como es un índice único, o sea que todas las filas en esos dos campos título editorial deben ser distintos, hacemos create unique index, el nombre del índice, on libros y los dos campos. Se creó correctamente, nos marca acá. Podemos mostrar la estructura de índices que tiene nuestra tabla, show index from libros, y el índice y título editorial, como está por dos campos, es título editorial, el primero y el segundo campo. Podemos hacer un ejercicio para seguir practicando esto. Vamos a tomar la tabla clientes, la vamos a eliminar si ya existe. Entonces vamos a hacer drop table is exit clientes. Vamos a crear la tabla clientes sin ningún índice. Si mostramos show index clientes, que hemos puesto mal, el show index from clientes, pusimos mal la sintaxis del show index. Como vemos, no tiene ningún índice porque ni siquiera definimos un primary key a este campo, a esta tabla. Ahora nos pide el tercer punto, agregar un índice común, ¿sí?, por ciudad y provincia. Create index y ciudad provincia con clientes. Como es un índice común, es create index. Create index, creamos un índice común, decimos. Create index no es un índice único. Creamos el índice y ciudad provincia por los campos ciudad y provincia. Se creó y podemos mostrar los índices. Va a haber uno solo llamado i-ciudad provincia por los campos ciudad y provincia, y el orden de los campos son: el primero es ciudad y el segundo es provincia. Y el otro punto que pide, bueno, mostramos la información de los índices llamando show index from, el nombre de la tabla, que es lo que acabamos de ejecutar. Show index from, el nombre de la tabla, nos muestra el único índice, y agrega un índice único
por el campo documento. Tiene sentido hacer que sea único porque no puede haber dos clientes con el mismo documento. Entonces créate unique index. Entonces acá se agrega la palabra clave unique. ¿Sí? Cuando créate index o créate unique index, acá va a crear un índice en el cual no se van a poder insertar dos filas con el mismo número de documentos. Lo creamos. Si mostramos, ahora ya tenemos dos índices en la tabla. El índice i-documento, que es el índice único, y el índice y ciudad provincia. Bueno, recordad que siempre abajo del video hay un enlace para que practiquen otros ejercicios sobre el tema, en este caso para crear índices luego que la tabla ya existe. Gracias.